Bueno, mi pregunta, en el proyecto de ley que hoy analizamos, justamente se elimina la posibilidad de presentar un recurso de revisión frente a sentencia ejecutoriada de extinción de dominio. Señora fiscal, esto afecta claramente el derecho constitucional a la defensa y el derecho a recurrir sobre fallas judiciales. Señora fiscal, ¿qué opina usted, qué opinión merece a este cambio en el proyecto que se está presentando? Gracias, señora asambleísta Montenegro. De hecho, me disculpo por la inasistencia el día de ayer porque tenía que realizar el informe ante el Pleno. Recordemos que la característica y la esencia de la ley no es perseguir a personas, sino es de naturaleza patrimonial, es ir contra el bien. Entonces, en ese sentido, no estaríamos afectando el derecho a la defensa que recae exclusivamente sobre la persona. Lo que sí estamos es estableciendo un procedimiento que se tiene que estar plenamente establecido y que tiene la naturaleza patrimonial. Por tanto, yo discrepo con esta posición que usted plantea de que se estaría afectando el derecho a la defensa toda vez que se va a la lucha contra el patrimonio específicamente. Yo tengo algunas consultas. En el caso de lo que es el lavado de activos, por ejemplo, hemos tenido con sorpresa y un poco de preocupación que durante los años han ido bajando el número de casos que está tramitando Fiscalía. Estamos hablando de que internacionalmente se habla de que en el país circulan alrededor del 3 al 5% del Producto Interno Bruto en valores y en activos, el lavado de activos. Sin embargo, se han procesado, judicializado 2 casos. Si quisiéramos que nos comente un poco sobre este aspecto en primera instancia. La segunda, que nosotros hemos tenido también comparecencias el día de antes de ayer, el día de la comparecencia, tuvimos a un experto colombiano que, como todos conocemos, es una ley que tiene muchísimo más tiempo, un país que tiene mucho más tiempo en este combate y que nos pareció importante poder tomar cierta información sobre eso, porque ellos ya han tenido esta experiencia previa. Y él nos comentaba, por ejemplo, justamente lo que usted está diciendo, o sea, sobre el catálogo de delitos, que es el listado, ¿no es cierto?, de los delitos. Sin embargo, las actividades criminales, todos conocemos que han ido evolucionando y han ido modificándose, y nuestro Código Integral Penal no ha ido con la celeridad con la que van las diferentes organizaciones modificando estas formas criminales. Entonces, él nos hablaba que era preferible, a lo mejor, no tenerlo en un listado, sino establecer como una especie de actividad criminal. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? Y de ahí, sí me gustaría saber si es que ustedes cuentan con una extinción de dominio, cuál es la capacitación que tienen las personas sobre extinción de dominio, porque sabemos que estaría mezclado la parte penal también con la parte civil, y cómo hacen ese manejo de pruebas, porque la preocupación de la mayoría de la gente sobre la ley, realmente gran porcentaje de las personas están a favor de la ley. Sin embargo, lo que les preocupa, por supuesto, es que se pueda violar garantías fundamentales o derechos de las personas. Por ejemplo, habíamos conversado con el experto colombiano, y ellos establecen que justamente se basa, ¿no es cierto?, en ciertos principios, como el principio de buena fe y una doble instancia e incluso una apelación sobre esta ley. Porque entendemos que si bien vamos atrás de los activos, es independiente del proceso penal, es importante, ¿no es cierto?, entender que las personas tengan la posibilidad, y creo que la ciudadanía estaría más tranquila entendiendo que va a tener la posibilidad de, en este estudio patrimonial o en esta investigación patrimonial, poder hacer los descargos suficientes y comprobar el origen real de los bienes. Entendemos que la extinción de dominio en sí significa que si los bienes son concebidos o ganados sin realmente siendo parte de una actividad ilícita, en sí no existiría el dominio del bien, porque el dominio del bien siempre estaría atado a una forma ilícita del bien. Entonces, en esa parte, la parte profunda, filosófica, por llamar así, estaríamos totalmente de acuerdo, pero sí nos gustaría buscar los métodos y los mecanismos para que la ley se contemple y que la gente pueda entender que no se le va a vulnerar las garantías, ¿no es cierto?, y los derechos. Muchísimas gracias, señora fiscal. Muchas gracias, señora asambleísta. Sí, usted tiene inquietud, me ha indicado, sobre el bajo número de casos que se han ido presentando a lo largo de este periodo. A ver, en primer lugar, quisiera partir de algo técnico. La última evaluación que el Ecuador la ha superado con éxito y han resaltado la posición del Ecuador justamente en la investigación, procesamiento y sanción de este delito, porque hemos cambiado esta dinámica y nosotros estamos orientados a la calidad más que a la cantidad. Entonces, casos fuertes, casos sólidos, y que dicho sea de paso, se lo lideró anteriormente cuando era coordinadora de la unidad de lavado de activos. Es el mayor número de sentencias que el país pudo presentar en esta evaluación mutua. También debemos observar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas que ahora se envían. No se trata de mandar 200 reportes que después no puedan tener un buen fin. Sin embargo, usted también debe conocer que la investigación de lavado de activos es una investigación compleja, que se requiere recabar los suficientes elementos
de convicción y para eso tenemos el tiempo para una vez que estemos listos presentar ante los jueces. Pero acá viene otro tema, que una vez que son presentados ante los jueces necesitamos también que los jueces tengan la capacidad, la capacitación para entender cuál es la dinámica criminal y cómo se maneja el lavado de activos. En ese sentido, sí es preocupante lo que nosotros hemos podido observar, que algunas sentencias, por ejemplo, que se obtienen en primera instancia, en segunda o en casación, simplemente se las terminan. Me refiero, por ejemplo, al caso relacionado con el caso March, 500 millones de dólares de lavado de activos en oro. Eso nosotros llegamos a comprobar. Subió a Corte Provincial, pero resulta que en casación simplemente dijeron que no se había llegado a comprobar el origen ilícito del oro, cuando en el expediente se encontraba que el Ecuador no tenía simplemente la capacidad para producir todo ese oro que había sido exportado hacia Estados Unidos y que tenía el origen ilícito, la procedencia de minería ilegal desde el Perú. Con casos de esa naturaleza, con fallos, simplemente estamos coadyuvando a que el lavado de activos se vaya incrementando en el país. Entonces, yo creo que esto corresponde a una corresponsabilidad. Y para eso hemos venido trabajando y viene de la mano con su tercera pregunta, porque en la del catálogo de delitos me voy a detener un momento. Sobre la capacitación que cuenta el personal, que no solamente está manejando lavado de activos, sino ahora que conforma la ley de extinción, la unidad de extinción de dominio. La unidad de extinción de dominio tiene una capacitación que se la ha venido manejando con un experto colombiano también. Yo voy a decir el nombre, con Andrés Ormaza y Patricia Ferrín, un experto de más de 30 años en el tema. Ha trabajado durante 2 años de la mano en la Fiscalía mediante convenios que hemos nosotros suscrito para contar con el aval y la capacitación y el asesoramiento. También cursos a nivel internacional mediante invitaciones que han asistido el personal por parte de otros organismos de otros países. Así que creo que están en la capacidad para afrontar este tema. Y sobre el catálogo de delitos, yo concuerdo en que se debería dejar como un tipo penal abierto. Recuerde usted que en el caso de lavado de activos también se contaba antes con un catálogo de delitos y esto ya fue observado incluso por los estándares que establece, por las recomendaciones del GAFI. Lo propio vamos a pasar. Yo sé que es difícil, que la ley va evolucionando, así como el crimen también evoluciona, y el país debe tener las herramientas modernas y eficaces para luchar contra la criminalidad. Lo que decía, simplemente el crimen muda, simplemente se va cambiando, se va poniendo capas. Entonces, si a mí me persiguen por asesinato, no vamos a hacer asesinato, vamos a hacer aquella otra conducta que no está contemplada en este catálogo. Por eso, la recomendación y nuestra pretensión es que sea un tipo penal abierto, que sea un tipo penal abierto en lavado de activos, como lo es ahora, y hemos avanzado en ese tema, y que únicamente se cuantifica la pena. Y en el caso de la ley de extinción de dominio, que nos apartemos de establecer por qué tipo de conducta y únicamente se deje con conducta ilícita o que sea esto injustificado. Y sobre lo último, que tenía que ver con el tiempo de la prescripción y su preocupación que se estaría beneficiando. La Constitución de la República respeta y garantiza la propiedad lícita. Siempre los ecuatorianos debemos estar tranquilos, que aquellos bienes que se los ha obtenido con trabajo, que puedan ser justificados, que son producto de una herencia del trabajo lícito, no van a ser objeto de extinción, porque ahí sí estaríamos afectando derechos, porque además la propiedad debe cumplir una función social y ambiental. Con la extinción de dominio lo que se busca atacar, y ahí sí que se preocupen las organizaciones, es a las propiedades de origen ilícito y aquellas que no puedan ser justificadas. Hay que ver, por ejemplo, las declaraciones. Resulta que personas que tienen 0 en declaración cuentan con un patrimonio altísimo. ¿De dónde salió? ¿Se ganó la lotería? ¿Lo adquirió mediante una herencia? ¿O cómo justifica usted que tiene haciendas, que tiene propiedades, que tiene vehículos de alta gama y toda una gama de bienes? Entonces, no podemos, por el hecho de tener y de garantizar el derecho a la propiedad, permitir que aquellas propiedades de carácter ilícito, que tienen origen ilícito, se conviertan en un momento en lícito mediante la prescripción, porque es otra cosa. Entonces vamos a tener otro desafío. Las organizaciones van a decir, dejemos que pase el tiempo y luego yo me hago dueña de la propiedad y se convierte en lícita por el paso del tiempo. También debemos nosotros garantizar que ninguna propiedad, que las generaciones futuras no tengan tampoco la posibilidad de gozar de esos bienes. Ya hemos tenido casos aquí puntuales en sentencias por asociación ilícita, por ejemplo, y que ese es un obstáculo legal, en donde se pudo identificar, por ejemplo, acciones y canales de televisión. Usted deberá saber a qué me refiero. Y que la persona falleció y ahora los herederos gozan de esos bienes mal habidos. Entonces, eso no es luchar contra el crimen, porque también vamos a tener a los herederos de los bienes mal habidos. Todos esos aspectos tienen que ser considerados por ustedes de forma técnica, señores asambleístas.